Muy bienvenidas, bienvenidos a todos de nuevo, ahora que ya he empezado a grabar, para esta webinar en la que, como os decía, vamos a ver cómo reiniciamos personalmente y cómo ayudamos a las personas que dirigimos o con las que colaboramos a reiniciar también. Como hay mucho teletrabajo, además, también es bueno tocar este tema, lo tocaremos también a lo largo de esta webinar, posiblemente hora y cuarto aproximadamente nos llevará, llena de ideas, como veréis, para que os ayuden en la práctica. También, lógicamente, algunos aspectos teóricos para poder darle recoger todas las ideas en un modelo que le pueda servir a cualquiera para aplicar en su día a día. Me preguntan si luego mandamos vídeo. Efectivamente, esto lo vais a poder ver grabado sin ningún problema. Bien, entonces, esto sabéis que lo hacemos como preludio de nuestra certificación, en particular que vamos a iniciar en agosto, el 1 de agosto, en Santiago de Compostela, el lugar donde todo el mundo será muy bienvenido, la gente, las personas que queráis formaros en la certificación internacional de coaching de ICC, en el coaching individual. Se hará una nueva edición online, que ya hemos hecho la primera, esta será la segunda, en octubre del 2020, la verdad que está marchando de maravilla. La certificación es sorprendente, cómo online se puede aprender lo mismo que en presencial. La experiencia es diferente, lógicamente. Venir a Santiago es un acontecimiento, te lo aseguro. Es un lugar maravilloso para poder pasar pues, unas vacaciones de crecimiento al mismo tiempo que se convierte uno en coach. Y haremos la certificación en Madrid de coaching individual en abril del 2021. La de coaching de equipos tiene fecha también, tanto la certificación presencial en Madrid como la online, empezarán en octubre del 2020, podéis consultar las fechas. Y bien, son para nosotros acontecimientos importantes y por eso queremos darles el brillo que merecen y que podemos darle en estas dos webinars que vamos a hacer gracias a la generosidad de nuestros dos amigos, en este caso Sandrine Boinau y Joan Pau Fisas, que ocupan puestos importantes en sus empresas y que en esa responsabilidad han tenido que esmerarse para poder reiniciarse personalmente y reiniciar también los equipos que lideran. Así que tanto uno como otro nos van a contar casos concretos, su situación concreta, ejemplos y anécdotas escogidas para ello. Y, como digo, después voy a contar yo también un poquito casos de coaches que he podido coachear durante este tiempo, casos muy interesantes para mí y espero que para vosotros y vosotras también. Y al final, pues un cierre con las ideas principales para que cada uno podáis recoger ese marco global y aplicarlo en vuestro día a día. Muy bien. Bueno, pues sin más, ya voy a pasarle la palabra a Sandrine, gran amiga y gran coach y una persona que además reparte felicidad por todos los sitios por los que va. A veces no es fácil, pero ella tiene ese alma de coach que le permite iluminar con toda brillantez los entornos en los que trabaja. Decir que trabaja en BASF es Business Expert en BASF con unas responsabilidades importantes y que, como todos, pues hemos tenido un momento, una etapa de confinamiento dura y una pues, salida del confinamiento pues también muy peculiar, ¿no? Y es precisamente por lo que le he propuesto que nos comparta sus ideas y que estoy seguro de que a todos y a todas os resultarán muy interesantes. Así que, Sandrine, cuando tú quieras. Hola, buenos días a todos. ¿Me veis bien, Daniel? Porque yo no me veo, Sí, te solo te veo, veo a ti, te así vemos, te que... vemos. Pues ahora Vale, perfecto. me vas a dejar de ver y ya voy a quitar la diapositiva para que todos te puedan ver perfectamente. Muy bien. Adelante, Muy Sandrine. bien, muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Sandrine, yo soy francesa hace ya unos 25 años, ya casi que estoy viviendo aquí en España. Me certifiqué en ICC como coach de vida y coach de equipo pues entre 2016 y 2017 y trabajo en BASF, Base Española, que es el número uno en el sector de la química. Es una gran multinacional de unos 120.000 empleados, casi 122.000 empleados. Y mi puesto actual es de Business Expert en Performance Management en temas de transportes.
me ocupo principalmente de gestionar proyectos de sistema. Y hoy estoy aquí porque quiero compartir con vosotros pues, dos temas, el tema del confinamiento y el tema del teletrabajo, ¿vale? En el tema del confinamiento os hablaré de qué ha sido, porque nosotros en esta empresa estamos confinados, trabajamos en casa desde mediados de marzo y no volveremos hasta septiembre, finales de septiembre, a trabajar en la empresa. Entonces, os comentaré cómo ha sido el confinamiento y cómo estamos preparando la vuelta al trabajo, ¿vale? Y en un último punto os comentaré cómo yo personalmente me he organizado en el home office, ¿vale? Entonces, nosotros, la clave del éxito, porque la verdad está yendo bastante bien, la clave del éxito de nuestro equipo ha sido la comunicación y la conexión los unos con los otros. Con una cosa muy simple que ha sido fijar un jour fix semanal. Y pues esto es lo que ha permitido mantener la motivación, la productividad y el compromiso, independientemente de que estemos trabajando en la empresa o en casa, ¿no? Entonces, el reto ha sido mantener el ritmo de comunicación y la actitud de compromiso, ¿vale? Hemos desde un principio hablado de la claridad continua en torno a los objetivos y la contribución. Hemos dado un enfoque continuo al rendimiento, a la calidad de trabajo y, sobre todo, que es nuestra prioridad, entregar a tiempo los pedidos a los clientes. Y nosotros, como estamos en la parte de transporte, pues hacer lo posible para que los transportistas lleguen a la hora y al día en el cual BASF se ha comprometido para entregar al cliente. Es algo simple, pero la comunicación, al fin y al cabo, pues para nosotros ha sido el éxito. La comunicación y la conexión entre nosotros. Somos un equipo pequeño de 9 personas, pero esta cita semanal ha sido de gran ayuda para automotivarnos, para quedarnos conectados y así hemos evitado que algunos se aislaron, se aislará y también está claro que hemos enfocado mucho al trabajo, al rendimiento, a la calidad, pero también hemos compartido pues, temas personales de cómo se conciliaba la vida laboral con la vida familiar y entre todos pues, nos hemos ido dando consejos que, claro, algunos tienen hijos, otros no, los que tenían hijos pues han podido compartir y bueno, la verdad, este confinamiento ha ido muy bien. El objetivo era de mantener los volúmenes y nosotros hemos hecho mucho más que mantener los volúmenes porque hemos incrementado los volúmenes, sobre todo en el mes de abril y mayo, porque en el sector nosotros estamos en todos los sectores, pero el sector de la detergencia ha sido un sector donde hemos producido y entregado muchísimas toneladas. Y pues este equipo pues, ha dado muy buenos resultados porque ha incrementado su capacidad de trabajo, trabajando desde casa. Eso entonces será el primer punto que os quería compartir un poco con vosotros para comentaros cómo nos ha ido este confinamiento a través de la comunicación y la conexión los unos con los otros. Y ahora estamos trabajando actualmente un poco el post-confinamiento, porque en septiembre ya volveremos progresivamente. Ahora se está preparando pues todas las oficinas, las mamparas, las normas de seguridad, se está quitando las mesas que sobran, se respeta los 2 metros todo este verano. Los de seguridad están montando ya todos los esquemas y están ya montando todos los despachos. Entonces será progresivo, en septiembre volveremos poco a poco
Y oficialmente a final de septiembre ya volveremos a la oficina con seguramente incremento de días de home office. Y entonces ahora la clave, estamos haciendo algo muy interesante, estamos trabajando las relaciones interpersonales, estamos construyendo puentes de relación entre nosotros, porque una cosa es ser colegas y otra cosa es conocerse bien. Ahora estamos haciendo como, estamos trabajando los perfiles. Los perfiles de las personas, el emotivo, el racional, el activo, el reflexivo, y estamos viendo qué tipo de carácter hay en las personas, en los seres humanos, y nos estamos ubicando cada uno y estamos pues, aprendiendo a conocernos a nosotros mismos y a conocer los demás. Estamos trabajando el adaptarse al otro, a ser asertivo para comunicarse mejor con el otro y facilitar una mejor comunicación. ¿Vale? Y entonces, ¿qué está pasando? Que ya llevamos 2 semanas con este tema. Es como que se abre una ventana, ¿no?, al otro, que podíamos pensar, ah, mira, no pensaba que era así, ¿no? Que yo intuía que era muy reflexivo, pero a este punto yo no lo sabía. Ahora entiendo por qué es tan cordial, por qué se preocupa tanto por mí, porque es alguien que pues es más emocional, ¿no? Y entiendo el otro porque es, pues es más conciso, es más directo. Estamos trabajando los perfiles de las personas. Y la verdad, esto está dinamizando la reconexión brutal. Porque ahora, cuando nos vamos a volver a la oficina, será otra mirada. Y es como que vamos a cuidar un poquito más el hablar, el comunicarse con el otro. Estamos trabajando mucho en la adaptación, en la asertividad. Y esto es algo que realmente quería compartir con vosotros porque, bueno, yo creo que en una preparación en un post-COVID, un post-confinamiento, es algo interesante. Y nada, para no robar más tiempo a Daniel, yo quería dar un poco, compartir con vosotros pues unas claves que me han ayudado mucho en el teletrabajo. Yo lo primordial ha sido crear un espacio de trabajo. Somos 2 personas. Eh, una es mi pareja, que está trabajando en el despacho, y yo he tenido que instalarme en el comedor. Comedor, ¿qué significa? Era un espacio compartido con la familia, donde había movimiento de mi niña y movimiento de perros, como podéis escuchar. Y entonces, para mí la clave ha sido, 1, crear mi espacio de trabajo, enseñar a mi niña que mi despacho estaba en la punta de la mesa del comedor y que cuando yo estaba sentada y con los cascos puestos, ella sabía que yo estaba trabajando. La segunda clave, al fin de esto es para crear fronteras, ¿no?, entre el trabajo y la vida personal y familiar, ¿no? Y esto pues me ha permitido trabajar de manera, sintiendo el bienestar, ¿no? La segunda clave para mí ha sido crear planning, ¿vale? El planning con horario de start time y finish time. Es decir, estimando mi necesidad de dormir y a qué hora me iba a dormir y me voy a dormir, yo he calculado el tiempo que necesito, que son mis 8 horas, y el tiempo que necesito para despertarme, desayunar y ya estar lista. Entonces, a partir de ahora, a este momento, ya he definido mi start line. Para mí era despertarme a las 6:30 y Statland 8. Y el deadline, el finish time, a las 6, ¿vale? En este planning he creado también franjas de trabajo de concentración, franjas libres, aproximadamente 2 horas a la semana, para tener tiempos de imprevistos, ¿vale? Y claro, planificación de descanso entre 10 a 20 minutos cada 90 minutos, en los cuales cuando yo me estaba levantando, mi niña sabía que podía preguntar e interrumpirme. ¿Vale? Y la clave ha sido pegarse a este planning,
y es lo que me ha permitido pues trabajar sintiéndome bien y con un bienestar y un buen rendimiento, ¿vale? Y el último punto que os quiero añadir es que hemos tenido que hacer charlas familiares para explicar cuándo se podría interrumpir a mamá o no. Y también hemos tenido que poner en marcha la delegación de las tareas familiares para que no tenga que estar. Hemos tenido que hacer un reparto, ¿vale? Y entonces, pues eso ha sido un crecimiento tanto para mí que para mi niña de 8 años, que ha aprendido a independizarse. Ella le hemos creado también su frontera de trabajo, ha tenido su despacho, le hemos montado su mesa y estas fronteras físicas y mentales para mí ha sido la clave. Y bueno, pues aquí está lo vivido. Muy bien. ¿Quieres decir que has acabado, no? Sí. Muy bien. Bueno, estupendo, Sandrine. Muchísimas gracias. Tremendamente útil y con ideas muy claras, con ideas que todos podemos aplicar, ¿no? Y empezando por esa rutina de decir a esta hora empiezo, a esta hora acabo, acuerdos familiares, ¿verdad? Que a veces eso se obvia cuando hablamos de trabajo, pero en teletrabajo es absolutamente necesario para el rendimiento contar no solo con el equipo de la empresa, sino también con el equipo de la familia, ¿verdad, Sandrine? Sí. Muy bien. Bueno, pues como imagino que habrá preguntas, lo que propongo es que hagamos las 3 intervenciones y que al final pues podamos contestar, si te parece bien, Sandrine, que cualquier pregunta puedan hacértela también. Estupendo. Bien, pues vamos entonces con Joan Pau. Joan Pau Fisas no es director de recursos humanos porque le llamáis de otra manera, pero para entendernos es el encargado de que las personas de bodas.net, una excelente empresa con una excelente idea muy innovadora de cómo apoyar a las personas que desean casarse para que puedan tener ese momento inolvidable con todas las garantías y gestionándolo por profesionales, ¿no? A lo largo de todo el mundo y teniendo equipos en todo el mundo, imagino que es un lío tremendo, porque además es muy complejo ese negocio. Y por eso te he pedido, Joan Pau, que aparte de porque eres amigo y ya sé que no me vas a decir que no y que vas a estar encantado de compartir tus ideas con tu generosidad. Es una persona, además, Joan Pau, que ha estado trabajando en InfoJobs, cuando InfoJobs era aquella empresa ejemplar y admirada por todos, en la que la felicidad tenía un componente súper importante en su estrategia de recursos humanos y esto es su estrategia global. Y ha traído, desde luego, se ha llevado todo ese conocimiento que generaron en aquel momento el Departamento de Recursos Humanos de InfoJobs, se lo ha llevado también a bodas.net y me contaba y le conozco y siempre hablamos, ¿no?, de cómo hay que compatibilizar y equilibrar el rendimiento con el bienestar y la felicidad de las personas. Desde luego nosotros pensamos que no es posible alcanzar la mejor versión como trabajador si no avanzas hacia la mejor versión como persona. Y eso no puedes hacerlo en un entorno de exclusiva tensión, sino que tiene que haber también el componente humano. Bueno, de todo esto os va a hablar Joan Pau y, bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias, Joan Pau, por estar disponible para compartir tus ideas y que todos podamos aprender de ellas. Así que, cuando tú quieras, adelante. Bueno, pues primero de todo, muchas gracias, Daniel. ¿Me oís? Joan Pau, si quieres, Sandrine, puedes cerrar la cámara para poder atender al perro y todo lo que haga falta, ¿eh? Es maravilloso cómo entra en nuestros hogares, ¿no?, toda esta comunicación y cómo pues, estamos compartiendo incluso nuestro entorno familiar. Adelante, Joan Pau. Bueno, ¿se me escucha bien? Imagino que sí. Bueno, Sí, primero... sí, perfecto. Muy bien. Primero, como decía Daniel, pues bueno, primero gracias por invitarme, un placer estar aquí contigo. Daniel, además de un buen maestro, profesor, es amigo y no sé, a mí me ha ayudado mucho en lo profesional y en lo personal. Con Sandrine tuve la oportunidad de hacer el coaching de equipos juntos, así que también encantado y estar como en familia. A los demás nos veo, pero bueno, si estáis aquí seguro que hay algo que nos está uniendo, o sea que un placer.
Bueno, las introducciones las hago muy rápido para que veáis el tema de las bodas y situaros qué es lo que hacemos. Yo trabajo en el grupo Bodas, que estamos presentes en Europa y en Latinoamérica, y pertenecemos a un grupo que se llama The Not Worldwide, que está en la mayoría del mundo, y al final somos un marketplace, una web, que lo que hace es poner en contacto a las novias. Hablo de novias porque mayormente son novias, aunque también estarían los novios por ahí, y proveedores de novias. Y al final lo que hacemos es que ayudar a que uno de los días más importantes de tu vida, que se dice, pues vaya excelentemente bien. Estamos en 15 países y gestionamos 10 nosotros directamente, pues imaginaros el lío, entre diferentes nacionalidades, culturas, religiones, etcétera. No somos un grupo tan grande como el que comentaba Sandrine, somos aproximadamente 2.000 trabajadores y bueno, y tenemos pues, más de 25 nacionalidades. Entonces también yo he elegido cosas muy concretas para contaros. Y lo he relacionado un poco con el coaching, para que, o sea, me he dado cuenta de cómo el coaching está en muchas cosas, pero a veces no lo sabemos. Y el tener conciencia pues, puede ayudar mucho a ayudar a lo que al final es mi propósito, que es que en las empresas pues, haya el mejor entorno, que la empresa pueda llegar a una felicidad entendida como ilusión, que pueda trabajar bien, a gusto y se puedan desarrollar grandes equipos. Una relación, como ya sabéis, como decías, en toda empresa, pues es fácil de entender. Si la gente está bien, está comprometida, hace lo que le gusta, pues eso va a tener un impacto directo en el negocio, seguro, va a tener mejores resultados. Y ahí está la combinación, el intentar conseguir ese ambiente, ese mejor entorno y conseguir los mejores resultados. En coaching, sobre todo de equipos, pues se habla del equilibrio, de que la relación de las personas esté bien y también las tareas, los procesos, la parte técnica también funcionen muy bien, porque sin una y sin la otra no se va a llegar al excelente. Y he cogido algún ejemplo también del COVID, de cómo hemos vivido esta pandemia y cómo... Y lo he ido relacionando con cosas que se dan en el coaching y que si no habéis hecho la certificación y la vais a hacer pronto, pues que pronto conoceréis y veréis. Vale, esto del COVID pues llegó de repente un día y todos estuvimos en casa. Aquí fue casi de un día para el otro y fue pues para 2.000 personas en 15 países. ¿Por qué creo que ha tenido éxito y hemos podido tirar adelante adaptándonos todos a una situación que ha cambiado de la noche al día? Pues básicamente porque creo que ya había una relación fuerte de equipo y esa creencia en las personas y en crear un buen ambiente pues ha servido de pegamento para que luego nos pudiéramos adaptar mucho mejor. Y seguramente si no hubiese existido eso antes, pues quizás no hubiésemos tenido tanto éxito en el momento de teletrabajar. Le hemos dado mucha importancia a lo que le llamamos la metacomunicación. Es decir, aunque estuviéramos en casa, intentar buscar las maneras máximas para no perder ese contacto, ese face-to-face, esa relación personal. Y ahí pues, hemos incentivado mucho el buscar la videollamada, buscar reuniones diarias. Sandrine ha explicado algún ejemplo. Y nosotros una de las primeras cosas que hicimos fue pues, enseñar a los managers a cómo gestionar en remoto o cómo gestionar a los equipos. Y ahí os quería explicar un concepto que creo que es muy bueno del que hablamos, que es una cosa que le llamamos la maldición del conocimiento, que es que creemos que los demás nos van a entender, que los demás van a entender lo que nosotros pensamos o decimos. Y tener eso de una manera consciente va a ayudar mucho a que las cosas funcionen mejor. Os lo explico en un experimento que se hizo. Hicieron un experimento de estos experimentos sociales que hacen y a un grupo de personas se les pedía que hiciera ritmo con las manos golpeando, haciendo percusión, pensando en una canción muy conocida y que luego otra persona adivinara de qué canción estaba intentándole transmitir. Cuando le preguntabas cuánta gente crees que te va a adivinar la canción, se decía que la gente pensaba que un 50% va a saber de qué canción estoy dando en la percusión. Y la realidad es que solo fue un 2,5%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros pensamos que la gente nos entiende,
Y aunque te parece que lo que tú estás diciendo, lo que quieres transmitir, el otro lo tiene que entender, pues no va a ser así. Y entonces hay que tener eso muy consciente para poder realmente ayudar a que los equipos y las personas funcionen. Y entonces ahí al final es cosas de que se hablan en el coaching, ¿no? Pues estar en un estado coach, tener atención plena o escucha plena en el otro, empatizando en el otro, lo importante no eres tú, es la otra persona, y en buscar un proceso, unos planes de acciones muy concretos y muy sencillos para que al final podamos hacer las cosas y llegar a los objetivos que nos planteamos. Cuando hablábamos de las tareas, algo que reflexionamos y que creemos que es importante es, antes de hacer algo, vamos a pensar cuál es mi objetivo, porque a veces lo que nos sucede, sobre todo cuando gestionamos equipos y cuando hay un entorno tan caótico y tan cambiante, estresante como el que ha habido últimamente, no nos parábamos a pensar, pero yo qué es lo que quiero o cuál es mi objetivo. Y teníamos que pararnos un poco a pensar en eso, y una vez haces eso y lo tienes claro, puedes transmitir mucho mejor o distribuir las tareas o gestionar al equipo. E incluso cuando gestionábamos con equipos, nos gusta mucho hacer preguntas, que son preguntas que también sabéis que en coaching se hacen, que ayudan a la reflexión o a buscar la motivación del equipo. Preguntas como, oye, ¿cuánto tiempo te va a durar esta tarea? Que esto es algo que en coaching es muy importante, ¿no? Definir tiempos. O, ¿cómo crees que esta tarea va a poder ayudarte en tu desarrollo? O decirle, ¿qué realmente piensas de esta idea o de esto que estamos hablando? Y así también puedes conocer qué es lo que piensa de fondo, porque la gente o los equipos normalmente no te explican realmente qué es lo que piensan. Y entonces al final hemos utilizado mucho el sistema coaching de vamos a lanzar preguntas para que podamos conocer mejor al equipo y sean ellos mismos los que se definan incluso las tareas y no todo lo tengamos que decir, porque al final ellos son los que mejor conocen el trabajo, los procesos y con este tipo de gestión pues al final pues se han conseguido mejores resultados. Algo más que me ha parecido muy curioso y me ha ayudado. Pues a mí, por la posición que tengo, al final me toca negociar con comités de empresa, me toca negociar con la dirección o incluso con el grupo americano y como, bueno, sabéis, no todos tenemos la misma percepción de las cosas ni vemos las cosas iguales y yo ahí lo que intento es hacer de nexo y ayudar a que desatascar las cosas y tirar para adelante. Y en alguna, claro, últimamente pues ha habido discusiones intensas por la situación y momentos de mucha dificultad de no saber exactamente por dónde tirar o qué hacer. Y recuerdo algún caso de alguna reunión densa y complicada, pararnos un momento y lanzar la típica pregunta de coaching de ¿y para qué estamos, o sea, para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué estamos pensando esto? Vamos a reflexionar un poco sobre cuál es el fin de todo lo que queremos decidir. Y eso al final lo que te permitía o nos ha permitido es poder desvincularte o algo un poco emocionalmente, porque todos tenemos nuestras creencias o nuestra manera de ver la vida y eso ha ayudado a tomar decisiones más objetivas y ver qué es lo mejor para el equipo y para el negocio. Y bueno, y es una buena práctica y es algo que me ha ayudado en este tipo de reuniones para poder avanzar. ¿Qué más hemos hecho? Cuando empezamos con el confinamiento, nos dimos cuenta que, pues todo lo que ha comentado Sandrine también, el nivel de estrés y depresión ha sido muy, muy intenso. Porque además pasa un efecto curioso cuando estamos teletrabajando en casa, que es que como la tecnología te permite la contestación inmediata y estamos acostumbrados a la inmediatez, parece que si no contestas un email inmediatamente o un mensaje o no respondes inmediatamente a una tarea, se va a pensar que no estás haciendo lo que tienes que hacer o que no estás trabajando y que no se te va a valorar bien. Y esto ha generado unas jornadas muy intensas, muy largas. Muchos no hemos sabido diferenciar la vida personal de la profesional y ha generado momentos de estrés muy, muy fuertes. Y entonces hemos generado cursos que Daniel nos ha dado en un par de ellos, que ha sido el de
gestión de estrés, el de conciliación de la vida familiar con los niños, porque ese tema ha sido también muy complicado y muy intenso. Yo tengo hijos y a veces he pensado en tirarlos por la ventana y al mismo tiempo he visto que el vínculo familiar pues se ha hecho más fuerte y si lo gestionas bien con técnicas concretas que Daniel nos ha enseñado, pues al final hemos salido muy reforzados de todo esto. Y luego se ha dado caso de gente que estaba muy sola en casa. Aquí el grupo hay gente muy joven, algunos trabajamos en ciudades grandes como en Barcelona, Nueva York, en Nueva Delhi, y claro, hay gente que vive solo en un piso pequeño, comparte habitación y ha necesitado el poder compartir y socializarse. Y hemos ahí también creado grupos de cómo gestionar todo este confinamiento desde la soledad. También hemos hecho clases de meditación. Curiosamente, muchos han decidido recurrir a la meditación como gran ayuda. Y bueno, y hemos también hecho muchas sesiones de all hands que lo que intentamos es dar mucha información para que la gente pudiera entender cómo están las cosas y pudiera preguntar y pudieran tener un prisma claro. Un punto, una reflexión final que os quería dar relacionado con lo que hablábamos de la felicidad, es que mi punto de vista al final es, si realmente queremos llegar a las empresas felices que tanto se habla últimamente, a la eficiencia de los equipos, yo lo que me doy cuenta es que hace falta un desarrollo personal. Esto lo podríamos relacionar más por la parte de coaching individual o otras cosas, pero si no hay un desarrollo personal va a ser difícil, porque todos tenemos nuestras rutinas, nuestros hábitos, perdonad que he puesto la alarma para no enrollarme, nuestros hábitos, nuestros prejuicios, funcionamos de manera muy automática la mente y el dar un vistazo personal y reflexionar desde ahí, desde esa mirada, pues va a ayudar mucho a la felicidad y yo soy de los que creo que hay que empujar en eso en las compañías. Y, o sea, buscar más una felicidad de equipo, de persona. Los beneficios están bien y son necesarios. Oficinas chulas, tecnología, buenas herramientas, pero no es lo único. Nosotros creemos mucho en crear equipo, en que a la persona le gusta lo que haga, en que pueda sentir que aprende cosas, que se le trata como persona, y creo que todo eso es muy importante. Y a nivel de equipo, mi experiencia también dice que a no ser que topes con un manager o con algún líder natural, aunque no sea el formal, es difícil que el equipo funcione bien, porque necesita ayuda, necesita una guía para poder llegar a la eficiencia. Mi experiencia diría que si no se piensa en eso y no se prepara y no se planifica y no se ayuda, el equipo no va a llegar al máximo beneficio. Al contrario, creo que va a llegar a malos entendidos y a momentos difíciles que estoy seguro que todos, si pensáis en vuestras empresas, incluso familias o amigos, os habéis encontrado. Entonces, pues como decía Daniel al principio, pues el coaching al final es una herramienta que aprendemos para ayudar a los equipos y a las personas, pero sobre todo a quien nos ayudamos es a nosotros y es desde ahí donde realmente se puede hacer una influencia buena para ayudar a los demás. Es decir, si estás en tu mejor estado, en tu mejor versión, es lo mejor que puedes dar a los demás. Y nada más, he intentado seleccionar cosas muy concretas para no enrollarme y espero pues haberos ayudado. Muchas Sin ninguna duda, Joan Pau, muchísimas gracias. Claro que nos has ayudado con ideas prácticas, reales y cosas que han funcionado. Y, por tanto, creo que cualquiera de nosotros en nuestro día a día va a aplicar todos los aspectos de comunicación, esas buenas preguntas, ¿no? de qué es lo que quieres conseguir, para qué haces esto. Y nos va a servir y además yo creo que son ideas que se entrelazan muy bien con las que dio Sandrine y con las que voy a dar yo también ahora. Así que muchísimas gracias, Joan Pau. Si puedes quedarte hasta el final, pues seguramente que habrá alguna pregunta que contestar.
Por supuesto. Muy bien. Bueno, pues me toca. Así que vamos entonces a... Voy a comentar estas ideas, pero primero os propongo que hagamos unas votaciones para conocernos un poco todos, ¿no? Para que todos conozcáis, tengáis voz y que también os podáis conocer un poco. Querría preguntaros, va a ser algo muy sencillo. Os voy a mandar esta votación y os pregunto, de las personas que estamos aquí, yo creo que a todos nos puede parecer interesante saber cuántas personas sois coaches, cuántas personas sois líderes y cuántas personas pues no sois ni coaches ni líderes, ¿no? ¿Quiénes escogen la opción 1? Coaches. Opción 2, líderes. Opción 3, pues ni una cosa ni la otra. Para que veamos un poco cuál es el contexto en el que estamos, ¿no? ¿Qué personas se suman al mismo sitio que te has sumado tú? Bien, pues adelante, ya podéis contestar. Opción 1, coaches. Opción 2, líderes. Opción 3, ni coaches ni líderes. Pueden ser personas que quieren hacer coaches, personas que quieren hacer coaching, personas que quieren ser líderes. Entonces vamos a ver cómo está. Ya habéis votado bastantes. Venga, seguir votando, seguir votando. Adelante, a ver si somos capaces de votar prácticamente todos y así tenemos una visión clara de qué es lo que, cómo es el entorno en el que estamos. Bueno, pues vamos allá. Compartir los resultados. Como veis, un 34% coaches, pues muy repartido, ¿no? 34% coaches, 32% líderes, 34% personas pues, que posiblemente quieren aprender sobre coaching o sobre liderazgo. Perfecto. Y os voy a hacer otra pregunta. Os voy a preguntar qué importancia le dais a la comunicación. ¿Qué es más importante? ¿La comunicación, el bienestar o el rendimiento? Estamos hablando en el trabajo, ¿eh? Comunicación, bienestar o rendimiento. Comunicación, opción 1, opción 2, bienestar, opción 3, rendimiento. Comunicación, el 1, opción 2, bienestar, opción 3, rendimiento. Adelante, por favor. Sería interesante conocer cuál es tu respuesta. ¿Cuál es la respuesta de todos, ¿no? Los vamos a compartir para que conozcáis qué es lo que pensamos, ¿no? ¿Qué es lo que piensa? Pues un grupo, estamos 71 personas ahora mismo votando, así que puede ser interesante el ver qué es más importante, comunicación, bienestar o rendimiento. Muy bien. Vamos allá. Pues habéis contestado muchos. Un 69% comunicación, el 25% el bienestar y el 5% el rendimiento. Perfecto. Y, claro, es la típica pregunta trampa, ¿no? Ya sabéis que en coaching muchas veces preguntamos cualquier cosa y la respuesta va a ser depende, ¿verdad? Y también en este caso podríamos decir eso. Aunque podríamos decir que las tres respuestas son correctas. ¿Por qué? Cuando hablamos de comunicación, hablamos de hacer posible el que tu trabajo, el trabajo que tú hagas, tenga una repercusión en el exterior, ayude a otras personas y a que tú te veas ayudado por otras personas para realizar tu trabajo. Esa es la función de la comunicación, sencillamente. Eso va a incidir directamente en el rendimiento y va a incidir directamente en el bienestar. Por tanto, una buena comunicación es el medio para conseguir el rendimiento y el bienestar. Una buena comunicación es, para mí, prácticamente sinónimo de liderazgo. Si hablamos de liderazgo, la misión que tiene el líder es precisamente la de permitir que cada persona sepa cómo servir a los demás y sepa cómo servir a los demás y cómo pedir a los demás que le sirvan a uno, que le ayuden a uno. Por tanto, esa comunicación es sinónimo de liderazgo y es quizá la principal idea que os quiero proponer hoy. Evidentemente, una comunicación que no sirva para el bienestar de las personas tampoco va a servir para el rendimiento. No podemos conseguir la mejor versión y el mejor resultado, nuestro mejor rendimiento, si no estamos en nuestra mejor versión como personas. Y la mejor versión como personas no se alcanza exprimiendo, tensionando, sino que se alcanza, puede haber tensión, evidentemente que la hay momentos de tensión, en todos los trabajos la hay, y precisamente de lo que se trata es de crear el clima en el que esa tensión sea posible sin que se rompa la comunicación ni se rompa el estado que necesitamos para rendir al 100%. Por tanto, comunicación, sinónimo de liderazgo,
está absolutamente relacionada y debe servir para ese bienestar, y las dos cosas servirán también para el rendimiento. Vamos a asentar esta idea de que desde el coaching lo que proponemos es algo de tanto sentido común y tan sencilla como que alcancemos el máximo rendimiento de las personas, de los equipos y de la empresa a base de hacer que para esas personas su trabajo tenga sentido y se sientan realizados en el trabajo, con muchas ganas de trabajar, no porque le exijan, sino porque tienen una motivación intrínseca para hacerlo, y con esa sensación de estar aportando a los demás, que es precisamente lo que nos da una motivación enorme para poder trabajar incluso en situaciones tan difíciles como las que hemos pasado. Comunicación, bienestar, rendimiento, absolutamente unidas. Esa es la estrategia del coaching. Bien, os quiero contar dos casos y luego pues, hacer un breve resumen, como os decía, unas breves ideas con las diapositivas. El primero es un centro del sector sanitario. Lógicamente no voy a decir cuál es, y no porque fuera nada malo, porque lo han hecho muy bien, pero creo que es necesaria la confidencialidad. En este centro del sector sanitario, el inicio, pues os imagináis, ¿no? El inicio de la pandemia fue horroroso, fue una tensión enorme, absoluta incertidumbre. Tuvieron que cerrar parte de sus servicios y me decía la directora de este centro que justo se iba a cerrar la parte en la que tenía los profesionales más entregados, en los que más confiaba los empleados que consideraba que iban a estar a tope, cumpliendo al 100%, rindiendo y en los que podía depositar toda su confianza. Curiosamente, pues el día a día hizo que esas personas que, bueno, no es que fueran malos profesionales, pero que confiaba menos que en ese grupo que tuvo que ir a casa, pues la verdad que rindieron excelentemente bien, basándose en principios como los que os han comentado Sandrine y Joan Pau, es decir, basándose en que para ellos, en ese momento, la situación era tan difícil que se sentían extraordinariamente motivados por el sentido que tenía su trabajo, por la importancia que tenía su trabajo para todas las personas que tenían que atender. Su trabajo era a vida o muerte prácticamente. Hacerlo bien significaba tener más posibilidades de vida, hacerlo mal podía significar en muchos casos un riesgo incluso de morir. Así que el simple hecho de tener tanto significado, tanto sentido el trabajo que hacen, se les convirtió en alcanzar un excelente rendimiento. No voy a decir excelentes profesionales porque no se trata de decir de repente la persona cambió. No, es que esa persona, gracias a sentir que su trabajo tenía un gran sentido, un gran significado, alcanzó el máximo rendimiento. Y los equipos alcanzaron el máximo rendimiento. Apoyados además por una muy buena comunicación en la que cada uno tenía claro su función, cada uno tenía claro para qué servía la función y cada uno tenía claro cómo ayudar a los demás y cómo ser ayudado por los demás. Por tanto, esta mezcla de comunicación y de la importancia de su trabajo hizo que le diera todo el sentido a esa misión que estaban tomando, ese compromiso que estaban tomando dentro de la función que estaban realizando, y eso es lo que le llevó al máximo rendimiento, la mezcla de comunicación y de que su trabajo tenía mucho sentido. Había una enorme motivación intrínseca de aportar, de ayudar. Y respondieron por encima de sus responsabilidades, por encima del tiempo que estaba en sus horarios laborales y a cualquier coste. Estaban dispuestos a todo. Cuento sobre todo esto por lo que viene ahora. Acaba la pandemia, se van a incorporar aquellas personas, aquel grupo de personas que os decía que eran las de mayor confianza, y resulta que la sensación era completamente opuesta. En el momento en el que acaba la pandemia, llaman a las personas que no estaban, a ese grupo de personas que había tenido que cerrar esa parte de la empresa, esa parte del centro, y se encontraron con que las personas no querían volver. ¿No es curioso?
que las personas decían, oye, pues mira, a ver si puedo retrasar un poquito porque mi padre, porque mis hijos, porque están en casa, porque... Es decir, bueno, por supuesto, razones por las cuales querían retrasar la incorporación, pero no se esperaban para nada, desde la dirección de la empresa, que pusieran ni la más mínima objeción, conociendo lo bien que desempeñaban normalmente y lo entregados que estaban a la empresa, al centro. Entonces, ahí es el punto en el que yo más participé y en el que precisamente me sorprendí cuando les pregunté, oye, pero tenéis tanto problema con ellos. Ahora me decís que ese grupo, curiosamente, esas X personas, resulta que para vosotros, para vosotras, en este caso, para vosotras, son malos profesionales, son personas que no están implicadas, personas que no están cumpliendo con lo que esperabais de ellas, que están fallando a vuestra confianza, mientras que los que sí están rindiendo a plena satisfacción y estáis contentísimas. Y fue cuando les pregunté, entonces, ¿siempre fue así? ¿Este grupo, casualmente, esas personas siempre tuvieron un mal desempeño y las que están trabajando siempre tuvieron un buen desempeño? Y fue cuando me dijeron, no, si esas personas que ahora mismo no están trabajando y que nos parece que no están cumpliendo con lo que esperábamos de ellas, resulta que antes eran las que mejor trabajaban. ¿Cómo es posible? Este es un caso real. ¿Cómo es posible? Y aquí está el kit de la cuestión. Tenemos que comprender muy bien a las personas que dirigimos. Es necesario que no hagamos un estereotipo, no pensemos en buenos y malos, no los juzguemos según nuestros intereses y según nuestra perspectiva, sino que cuando se presenta una ocasión como esta, hay que preguntarse cómo están viviendo esas personas la situación. Y lo cierto es que ese grupo de personas que no estuvo en el centro a lo largo de toda la pandemia, que no sufrió todo lo que sufrieron las personas que sí estuvieron trabajando muy duro por encima de sus horarios y a destajo, esas personas que no estuvieron en su casa, pasando una gran incertidumbre, pues, atendiendo a los problemas diarios de casa, pues los hijos, los padres, ellos mismos, no pudiendo salir de casa, con las noticias del coronavirus a cada momento, pues con ese estado de tensión que hemos vivido con esta situación también dramática en muchos sentidos, por algún lado les puede tocar. Claro, esas personas han vivido en una incertidumbre durante todos estos meses, mientras que sus compañeros estaban trabajando y poniendo toda la atención y viviendo una situación épica, si lo quieres ver así. Una situación en la que no se admite, la situación es tan difícil que no admite desviar la atención. Y estás con los 5 sentidos en tu trabajo diario del que depende la vida de muchas personas. Entonces, hay que entender que la situación, la visión, la perspectiva, la vida de esos dos grupos es completamente distinta. Y en ese grupo de personas que tenían que incorporarse y que no deseaban incorporarse y que por tanto parecía que estaban faltando nuestra confianza, lo que había era miedo. Lo que había era que había una completa desconexión. Porque claro, les pregunté, ¿y cómo ha sido la relación con ellos? No hemos hablado con ellos. Claro, durante 3 meses no hablas con una persona, la persona se desconecta de la empresa, la persona se conecta con aquello que se conecte, que en este caso es su día a día, con su familia, con sus hijos, con el colegio de sus hijos, con las clases que le tiene que dar a los hijos, con que si los padres no sé qué, con si la familia no sé cuánto, con que tengo que estar en casa metido y no puedo salir. Es decir, que estás desconectado de la empresa, conectado con tu día a día, con mucho miedo además a la salud, a que tu salud se vea perjudicada y por lo tanto tu visión es exclusivamente de interés personal. El miedo hay que entender que te lleva a tu interés personal. El miedo está provocado, en este caso, por 2 cosas. Primero, por la salud y segundo, por la incertidumbre económica, de pensar qué puede pasar en el futuro económicamente. Así que cuando diriges personas, cuando tienes esa posición de liderazgo, si cada persona está en su casa, cada persona está en su mundo, se corre el riesgo de que te desconectes tú de la persona que diriges y la persona que diriges se desconecte de ti y se desconecte de la empresa. Por tanto,
El riesgo que debemos valorar que se está corriendo es que las personas se desconecten. Entonces, no hay que ponerle ninguna etiqueta de buenos ni de malos. Sencillamente hacer el trabajo de conexión. Y ese trabajo de conexión implica el que comprendan lo importante de su trabajo, que comprendan el sentido, el significado, la misión que tienen al desempeñar el trabajo que se les está pidiendo que desempeñen. Siempre tiene una importancia. Hay que poner el énfasis en esa importancia. Y lo que se utilizó fue lo que llamamos el discurso del cambio. El discurso del cambio consiste en, o relato del cambio, en una herramienta muy sencilla, pero muy poderosa al mismo tiempo. Y funcionó muy bien en este caso. Cuando se tenían que incorporar, porque dijeron, oye, venir aquí que vamos a hablar y os vamos a explicar. Vinieron todas las personas y pues se les explicó. ¿Y cómo se les explica? Fijaos en digamos, lo sutil del discurso del cambio. Primero, se habla del pasado. Es introducción, nudo, desenlace. Igual que cualquier historia, que es la forma en que nos comunicamos bien. Las historias, introducción, nudo, desenlace. La introducción, hablar del pasado en términos positivos. ¿Cómo se hizo en este caso? Siempre habéis cumplido, siempre hemos confiado en vosotros, siempre nos habéis dado razones para confiar en vuestro trabajo. Lo hacéis de forma excelente, estamos muy orgullosos y además va a ser muy necesario para lo que nos toca a continuación. Porque durante todo este tiempo vuestros compañeros han hecho un trabajo excelente, extraordinario, pero es que si hubierais estado vosotras, hubiera sido exactamente igual. Hubierais hecho ese mismo trabajo extraordinario. Por tanto, podemos estar muy orgullosos del equipo que formamos dentro de esta empresa. Como veis, hablando todo del pasado en términos positivos y concretos. ¿Por qué se les felicita? ¿Por qué se les da las gracias? Hay que tener claro qué es lo que hace. No decir, el pasado fue fantástico, siempre todo ha sido. No, vuestro trabajo siempre habéis cumplido, siempre habéis estado, siempre habéis hecho pues, el trabajo a plena satisfacción. Estos meses han sido de una heroicidad tremenda por parte de vuestras compañeras. Vosotras también podríais haber estado en la misma situación que ellas y hubierais cumplido exactamente igual, es decir, términos positivos, pero ahora viene la segunda parte, que hay que contar que el momento actual tiene una amenaza y se cuenta algo como lo siguiente. En este momento tenemos una situación clave, una situación decisiva para la empresa. Hay que abrir este servicio y en este momento los centros que no abran este servicio se van a quedar sin clientes. Y además, hay clientes que quieren venir aquí, que nos necesitan a nosotros. Hay personas que necesitamos atender porque solo confían en nosotros. En el fondo, solo confían en vosotras. Nada más que en vosotras. Y por eso a esas personas tenemos que atenderlas en nuestro centro y les tenéis que atender. Vosotras, para darles todo lo que ellas necesitan, todo lo que siempre nos pidieron, todo lo que estamos obligados a darles. Estamos hablando del presente en términos de que es una situación muy comprometida, porque es que estamos además garantizando la supervivencia de esta empresa. Por tanto, hablar de presente sin paliativos, sin tapujos, hablar y contar las cosas como son. Y después hablar del futuro. Todo lo que queremos es que dentro de 3 meses hayamos logrado crear un servicio, vuestro servicio, como un servicio ejemplar en el que todas las personas se sientan muy bien acogidas, muy bien atendidas, en el que creemos un entorno de seguridad en todas las personas que se acercan a nuestro centro y en el que nos hayamos garantizado nuestra supervivencia por fin como empresa. Es decir, estamos utilizando lo de introducción, nudo, desenlace, en el término de pasado, presente y futuro. Pasado en términos positivos, presente en términos, llamémosle, preocupantes, de que hay amenazas. Hay que explicar las amenazas porque si no, no nos movemos. Y futuro en términos también positivos, en términos de vamos a conseguir esto es nuestro objetivo. Poniendo objetivos claros, no expectativas de que ojalá lleguemos allí. No, este es nuestro objetivo.
Por tanto, la herramienta del discurso del cambio fue realmente importante y el resultado fue que de nuevo estas personas volvieron a ser aquellas personas de confianza. Estas personas se olvidaron de su punto de vista personal, que es lógico y hay que entender perfectamente, y asumieron lo importante que es su participación, su implicación dentro de la empresa, y asumieron el significado que tenía su trabajo, y asumieron su trabajo perfectamente bien. Pero bueno, os puedo decir que cuando tuvimos la conversación, que estoy recordando ahora, era un momento en el que parecía que estas personas se iban a desconectar, que no iban a querer incorporarse todavía a la empresa, y podían hacerlo. Podían aplazar su incorporación y hubiera sido muy comprometido para esta empresa. Muy bien, espero que quede claro este ejemplo. Luego me podéis hacer cualquier pregunta si lo deseáis. Y os quiero poner otro ejemplo más breve, porque no quiero extenderme excesivamente, pero que también es muy claro, muy esclarecedor. Y este ejemplo, este caso, digamos que empecé a trabajar desde el principio y lo que estaba sucediendo es una empresa del sector, del sector hotelero, una empresa importante, con un personal bueno también, un personal que habitualmente cumplía muy bien, por el que tenían una gran satisfacción, sin ningún problema, nada polémico, gente trabajadora, gente entregada, pero que estaban viendo que se estaba creando una gran preocupación en su entorno. Incluso estaban, digamos, entre ellos hablando de presentar algún tipo de demandas en el sentido de pedir cosas, ¿no? De pedir seguridades en cierto sentido, de preguntar ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Y qué va a pasar con las vacaciones? Por ejemplo, cosas pues que en este momento deberían estar en segundo plano, ¿no? Pero que, digamos, estaban hablando entre ellos de sus preocupaciones, sus incertidumbres y queriendo exigir a la empresa, plantear exigencias a la empresa. Y esto preocupaba mucho pues, a las personas que la dirigen, ¿no? Y fue cuando empezamos a hablar. Y de la conversación salió que la pregunta de cómo os estáis comunicando con ellos. Y lo cierto es que no se estaban comunicando. Fijaos que es una cosa un poquito parecida a lo que pasó en el anterior caso. No se estaban comunicando con ellos. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Pues que ese miedo del que hablamos antes estaba haciendo que se encendiera esa visión del propio interés. Podemos decir egoísta, pero es que es humano, somos todos. Ese egoísmo está dentro de nosotros y es normal que cuando se enciende el miedo al futuro económico, el miedo en el entorno de la salud, pues se va a encender la señal de alerta enorme, animal, mamífera, y a decirnos, oye, asegúrate de esto. Si no tienes otra cosa en la cabeza, eso se va a encender seguro. Y de ahí que plantearan sus quejas y reclamaciones y exigencias. Entonces, la solución fue muy sencilla, pues un discurso de cambio parecido en este sentido, y lo que hicieron fue una videollamada semanal. Esto fue, digamos, la solución concreta. La comunicación decidieron hacerlo a través de una videollamada semanal a la que se podía unir quien quisiera y en la que la primera sí que fue un poco más de decir, oye, queremos hablar con todos tal día, ¿no? A tal hora vamos a hacer una videollamada. Y en esa primera videollamada se planteó que queremos mantenernos en contacto, se explicó todo lo que estaba haciendo la empresa, se explicó, bueno, se dijo lo positivo del pasado, el gran problema en el que estábamos actualmente, claro, una empresa hotelera, imaginaos el problema que tiene actualmente, explicaron la amenaza en términos sin tapujos, o sea, en términos claros, de que debíamos todos ponernos las pilas para poder asegurarnos de la supervivencia de la empresa y planteando, mira, os vamos a ir explicando cómo van las cosas cada semana. Y os vamos a ir pidiendo también colaboración, creatividad. ¿Qué es lo que podemos cambiar? ¿Qué podemos hacer cuando comencemos? ¿Qué cosas podemos incorporar? ¿Qué cosas podemos innovar? Porque vamos a necesitar innovar, que va a ser momentos muy duros también cuando comencemos. Bueno, pues en base a la comunicación y a la solicitud también de participación, prácticamente todas las personas de la empresa se incorporaban a esa videollamada. Esa corriente que había de exigencias se paró completamente. Y esto lo podemos ver en términos de que la mente de cada una de las personas, la atención de cada una de las personas de la empresa, pasó de estar
preocupada por su propio interés y planteando demandas y exigencias para su propio interés, a verse como parte de la empresa. Lo que siempre decimos de, en lugar de verse como un dedo, se veía como una mano. Y decir, hay que proteger la mano, porque yo pertenezco a la mano, y si a la mano le va mal, a mí también me va mal. Se cambió la perspectiva de que para garantizar mi futuro, tengo que ayudar a garantizar el futuro de la empresa. Por tanto, a base de comunicación y de pedir la participación fue como se consiguió sustituir el propio interés por el interés común. Este es el típico caso en el que se permite ver que liderazgo es lo mismo que comunicación, porque a veces liderazgo parece que es grandes estrategias, a ver si hacemos esto, modelos de negocio. Para mí liderazgo es comunicación. Y por supuesto que es estrategia, por supuesto que es ver las cosas con distancia, por supuesto que es prever cosas que pueden venir después. Bien, sí. Ahora, si hay algo que es fundamental es la comunicación, porque muchas veces la forma de prever qué es lo que puede venir después es también tener una muy buena comunicación, un muy buen feedback, para que la participación de las personas me ayuden a mí a plantear la estrategia, a ver lo que puede venir después. La comunicación es sinónimo para mí de liderazgo y en este caso se puede ver, hacer una buena comunicación es sinónimo de liderazgo. También un aspecto que quiero resaltar es, tanto en un caso como en otro, claro, hay personas que no suman. Eso es así. O sea, porque me diréis, sí, y sí hay personas que, efectivamente, es que siempre las hay. Yo les llamo satélites, ¿no? O sea, personas que tienen su propia, siempre están fuera, ¿no? Tienen su propia dinámica, su propia elipse. Entonces, siempre están fuera y no siempre se puede contar con ellos. Para eso, a los líderes lo que les propongo, y da muy buen resultado, es evitar el enfocarse demasiado en los satélites. Porque si nos vamos enfocando en los satélites, de repente estamos mirando a ver si salen por aquí, a ver si salen por allá, a ver qué hago, a ver qué le digo, a ver qué es lo que ha hecho, y me olvido de las personas que están a mi lado y que quieren trabajar. Lo que se propone es enfocarse en las personas que sí quieren, que se implican, que están mirando para ti y preguntando, ¿qué hacemos? Organiza bien a esas personas, comunícate bien con esas personas, escucha mucho a esas personas. Crea una piña con las personas que sí están implicadas. Yo cuando me hablan, sí, es que, claro, la gente, porque hacen no sé qué, hacen no sé cuánto, ¿cuántos lo hacen? Y la respuesta normal es que de 20 lo hacen 5. Y le pregunté, ¿y los otros 15? Bueno, los otros 15 pues sí que cumplen. Y te estás enfocando en ellos, te estás comunicando bien con ellos, están bien organizados. Cuando pones la atención en una cosa, no la pones en otra. La atención es algo que si la divides, pierde enormemente la eficacia. Entonces la propuesta es enfocarse en los que sí quieren. ¿Y qué hacemos con lo que no quieren? Es muy fácil. Se hace piña con los que quieren. Entonces, a partir de ese momento no eres tú que quieres que la empresa funcione, que el equipo funcione. No, eres tú y todos los que te rodean. Y la fuerza concéntrica que genera, la fuerza, como si fuera la fuerza de la gravedad, que genera un grupo de personas, es mucho mayor que el que genera un líder. Y organizas bien a esas personas, las tienes satisfechas, las tienes contentas, las tienes bien atendidas, las escuchas, te comunicas muy bien. Si ese equipo, esa piña funciona, esas personas hacen que otras digan, oye, pues parece que lo están haciendo bien, parece que lo están disfrutando, parece que se sienten unidos. ¡Ojo, qué vida más guay! Pues me voy a unir. Entonces, alguno más se unirá. Y aún más fuerza, hasta que poco a poco se vayan por círculos concéntricos uniendo personas que estaban menos implicadas que esa piña inicial. Ese círculo concéntrico aún genera otro círculo concéntrico, porque tiene más fuerza de atracción. Y luego, ¿quedará algún satélite? Se quedará algún satélite que tiene que quedar. Pero has hecho todo lo posible para unir al equipo. Y empiezas a darte cuenta de que no pasa nada porque ese satélite ande un poquito por ahí. Porque todos los demás están funcionando muy bien organizados y muy motivados y muy bien orientados. Así que esa es la propuesta. A veces es una cuestión emocional la de decir, es que quiero que ese que no hace bien las cosas que las haga bien. Hombre, tienes todo el derecho porque seguramente que es lo justo. Pero eso te está sacando de la eficacia, de enfocarte en aquello que realmente funciona.
tener bien atendidas a todas las personas que quieren y crear círculos concéntricos de cada vez más personas que van a querer. Bien, pues esto es lo que quería contar y que voy a resumir ahora con las diapositivas. Me voy a entretener poco en cada una. Vamos a ver. Voy a tratar de ponerlas bien porque a veces empiezo con ellas y luego resulta que el único que las ve soy yo. Y voy a tratar de que no sea así. A ver, yo creo que ahora ya se ve. Y vamos a poner la presentación con diapositivas. Bueno, pues entonces, cuando comenzamos, vamos a hablar de cuando comienza el desconfinamiento. Vamos a ver. Disculpadme solo un momentito. Eso es. Ahora vamos a hacer así. Y así. Vale, ya está. Creo que me estáis viendo, ¿verdad? Bueno, estoy escuchando vuestros aplausos diciendo, bueno, por fin. Se oye, ¿verdad? Se ve la pantalla, ¿verdad? La diapositiva. ¿Se ve? ¿Me podéis decir? En el chat, por favor. Sí, perfecto. Vale, gracias. Muchas gracias. Así me gusta. Bueno, pues entonces, ¿en qué consiste esto de gestionar a las personas? Comunicación para crear pautas, normas y identidad. Pongo las dos cosas. Es decir, debemos ayudar a que el equipo vaya creando, ¿no? Como cuando llega aquí en una isla desierta, ¿no? Esta foto es la llegada de perdidos a una isla desierta. Entonces tenemos que ver cómo podemos trabajar juntos. Para eso hay que crear orientación, normas y identidad. Corazoncito común. El que nos guste, que sintamos orgullo de estar juntos. Eso se consigue con una buena comunicación. Bueno, veis pasar la diapositiva, ¿verdad? Estáis viendo lo del ser humano es un ser social. ¿Verdad que sí? A ver, ponerme algún sí por ahí. Perfecto. Vale, ya está, ya todo bien. El ser humano es un ser social. Nos gusta. O sea, no tenemos que hacer un esfuerzo como líderes grande a que la gente le guste estar en equipo. Les encanta estar en equipo. Pensarlo un poco. La gente lo que no quiere es sentirse aislada. Las personas lo que no quieren es sentirse el raro del grupo. Las personas quieren estar dentro de un grupo. Lo llevamos en los genes. Y cuando buscamos resultados, los resultados no van a ser una casualidad. Los resultados, que es la armonía externa del equipo, nace directamente de la armonía interna del equipo. Los resultados no son posibles solo con exigencia. Tenemos que, ese comportamiento de la persona y del equipo, tenemos que hacer que venga de un pensar y sentir. De sentir que tiene sentido lo que yo estoy haciendo, lo que estoy trabajando. Y pensar quiere decir que estoy en coordinación, que pienso de una forma coordinada. Mi mapa, lo que yo veo, mi mapa es parecido al de las otras personas, de forma que me puedo coordinar con ellos. Por tanto, pensar, en términos de normas, de saber cómo coordinarnos y sentir, en el sentido de que tiene significado el trabajo que estoy haciendo y me agrada estar acompañado de estas personas, estar en este equipo. Tiene significado para mí estar en este equipo y la función que hago. Por tanto, pensar y sentir. Las dos cosas crean esa armonía interna del equipo que se va a traducir en comportamiento y en resultados. Voy a resumiros de nuevo el relato del cambio, que os expliqué antes. Es muy sencillo. Introducción, la primera parte, es hablar del pasado, como cualquier historia. Pues todo iba de maravilla, vivíamos en un lugar maravilloso, no sé qué, tal, y todo el mundo, pues, todos los días se saludaba, era soleado todos los días, ¿sabes? Lo típico siempre en las historias, al principio todo está maravilloso. Pues esto es lo mismo. La historia de nuestro pasado que nos une y que nos motiva. Historia de nuestro pasado, nuestra leyenda de nuestro pasado, incluso se podría decir. Luego hablar del presente, en términos muy claros, no amenazando, no es que tú amenaces como líder, eso sería muy contraproducente. No es que tú digas, es que como tú no hagas, yo te voy a hacer. No, eso es muy contraproducente, no crea equipo. Lo que crea equipo es decir, tenemos una urgencia, tenemos una amenaza en este momento, que es esta, y la explicas. Incluso diciendo que se amenaza la supervivencia de la empresa, porque muchas veces es verdad, y si no es verdad no lo digas, claro. Tienes que contar la verdad, porque ya seguro que es suficientemente preocupante como para que quieras hacer un relato del cambio.
Y finalmente el futuro, un lugar seguro y motivador. Es decir, si dices una urgencia muy urgente que está amenazada la supervivencia de la empresa y no hablas de un futuro que presentes como un objetivo en el que si llegamos todo irá bien, corres el peligro de que la gente se te espante o que incluso en su trabajo esté asustada. Y no nos interesa el que esté asustada, nos interesa que se dé cuenta de la urgencia para que se quiera mover, pero luego ponle un futuro seguro, un objetivo al que si llegamos todo irá bien y que sea motivador. Ese futuro motivador es muy sencillo. Crear el objetivo, pues si sois coaches, el objetivo Marte, que le llamamos nosotros, un objetivo bien definido, correcto, y que haga que la gente diga, oye, pues eso lo veo que lo podemos conseguir con el esfuerzo de todos, va a ser difícil, pero lo podemos conseguir, vamos hacia ello. Este es el relato del cambio, el resumen del relato del cambio. Bueno, por supuesto, podéis ver en universos.es todo el despliegue del relato del cambio para que podáis comprenderlo todavía más a fondo, pero creo que se entiende la esencia de él. Puntos clave que han dicho Sandrine, Joan Pau y que he mencionado yo. 1. Enfocarse en los que suben al carro, confiar en los círculos concéntricos. 2. Acordar objetivos y funciones. Esto lo mencionó en particular Sandrine y Joan Pau. Es decir, no demos por hecho que ya saben, no. ¿Cuántas veces el objetivo de una persona se da por supuesto que lo sabe y luego le preguntas ¿y cómo lo sabe? ¿Cuándo se lo dijiste? Y no te es capaz de responder. O parece que se habló hace años de sus objetivos y de sus funciones. Hay que llegar a un acuerdo muy claro y cuando hablamos de teletrabajo todavía más, muchísimo más, hay que tener muy claro que lo que esa persona, tu colaborador, sabe sobre sus objetivos, entiende de sus objetivos, es lo mismo que entiendes tú. Ahí no puede haber el más o menos. Y sus funciones también tiene que tener la misma idea en la cabeza que sus compañeros y que tienes tú. Si no tenemos todos claras las funciones de las personas con las que colaboramos, fracaso asegurado, sobre todo en teletrabajo. Para ello, no solamente debo conocer mis objetivos y funciones, sino también el marco global, los objetivos y funciones del equipo y quizás de otros equipos y de mis compañeros, en la medida que ya, como líder, tú valores, pero piensa en que conozca el marco global. También debes acordar la forma de comunicación, es decir, nos vamos a ver una vez a la semana, o cuando tengas un problema en esto me lo dices, o cuando tengas un problema en esto me envías un email. Es decir, que quede muy clara la forma de comunicación, que es un work in progress. Tal como van sucediendo las cosas, y dices, oye, estas cosas en lugar de enviármelas por correo, vamos a hablarlas una vez a la semana. Acordar muy claramente la forma de comunicación. También el decir, ¿qué te parece si vosotros dos que tenéis estos trabajos que tenéis que coordinaros, habláis, ¿qué os parece si habléis todos los días 5 minutos por la mañana? Os ponéis de acuerdo en esto. Lo que sea, lo que tú entiendas, pero no dejemos la estructura de comunicación, la forma de comunicación, la periodicidad de la comunicación a la casualidad. No funciona y en teletrabajo mucho menos. Y muy importante, en teletrabajo en particular, provocar momentos para crear unión. Estos contactos informales se dan cuando hay un equipo presencial. ¿Por qué? Porque, oye, vamos a tomar un café. Oye, el otro día me dijiste no sé qué, pues resulta que no sé cuánto. Pasas por al lado de alguien y le saludas. Todos esos contactos informales que son imprescindibles para el ser humano, por sus genes, para sentirse dentro de un equipo, en teletrabajo no se dan. Entonces, no te extrañe que haya desconexión, que haya desmotivación, que no haya implicación, porque no se dan estos contactos informales tan importantes, que es lo que hace que se cohesione el sentimiento de equipo, sentirse equipo. Entonces, si dejas de sentirte equipo, vas a lo tuyo, vas a cumplir lo que tienes que cumplir y si te puedes escaquear, te escaqueas. Bueno, no sé si esto se entiende en todos los lugares, pero que si puedes no hacerlo, no lo haces. ¿Por qué? Porque vas a lo tuyo, no sientes el equipo, ni sientes la importancia de lo que haces. Por tanto, es necesario crear unión, deliberadamente, porque cuando el equipo es presencial no hace falta hacerlo tanto porque ya se da de forma informal. Así que la propuesta es que se agenden momentos para, con cualquier excusa, crear esa sintonía. Por ejemplo, reunirte con cada persona de tu equipo una vez a la semana, una vez cada 15 días, cuando quieras, pero no lo dejes a cuando hay algún problema, porque si solo hablas con tu equipo cuando hay algún problema,
como le pasa en muchos casos. Solo hablo con ellos cuando hay algún problema para no molestarles. Sí, pero entonces, ¿cómo son tus contactos con esas personas? Esas personas lo único que escuchan de ti son reproches. Aunque te lleves bien, aunque lo digas correctamente, las ocasiones que se crean están cargadas con energía negativa. Esas veces que hablas con ellos, cuando reciben una llamada tuya, están pensando qué es lo que hice mal. A mí me pasó, cuando yo dirigía hace ya años, ya parece que fue otra vida, dejé el banco en el 2006, pero yo era, bueno, directivo también en el banco, y me acuerdo que, claro, para no molestar, les llamaba solo cuando a las personas que dirigía, pues dirigía una dirección de zona de una entidad financiera, y solo les llamaba cuando había algún problema, cuando algo fallaba. Claro, me di cuenta de que solo hablaba con ellos de cosas negativas. Y a partir de ese momento cambié, y es lo que os propongo. Es decir, yo decidí una vez a la semana hablar con ellos, los lunes. Los lunes hablaba con todos. Bueno, entre lunes y martes. Hablaba con todos. Y en esa conversación decía, ¿qué tal te va? Y salían las cosas que normalmente fallaban también, pero no llamaba con esa intención. Y la conversación se convertía en algo positivo, en algo en el que yo le preguntaba, oye, ¿qué estás haciendo? Tal, oye, pues está bien. Y me preguntaba, oye, ¿qué están haciendo los demás en esta campaña del libretón, por ejemplo, que era el BBVA donde estaba? Pues mira, este está haciendo esto, el otro está haciendo lo otro. Se convertían en unas conversaciones creativas, porque no eran solo llamar cuando había algún problema. Por tanto, busca alguna excusa. Pues cuando veas que quieres mayor conexión con alguien, dices, oye, en este tema que tienes, ¿qué te parece si hablamos el próximo día, le dedicamos media hora para ver si somos capaces de crear algo en común? Y ese día que le llames para eso, pone el énfasis en crear confianza y en crear una conexión humana. Pone el énfasis en escuchar. Trata de que en algunas, como líder, trata de que en algunas conversaciones no vayas al grano, no vayas a ser expeditivo, a ser operativos. Hay algunas veces, de vez en cuando, que hay que dedicarle tiempo a cómo te sientes, qué tal estás. Porque esa conexión informal no existe de otra manera. Tenemos que buscarla crearla deliberadamente. Y esto se puede hacer individual y colectivamente. Se debe hacer individual y colectivamente. Es decir, que de vez en cuando el equipo se tiene que reunir solo para estar juntos, pero que no se note mucho. Es decir, que no digas, oye, quiero que nos reunamos mañana para estar juntos y para ver qué tal estamos. No funciona, ¿eh? O sea, yo creo que no funciona. Me da la sensación de que muchas veces no funciona al menos. Es mejor decir, oye, mañana hablamos de este tema y tú digamos que esa reunión la cargas de sentido diciendo vamos a hablar de este tema, pero tú vas con la intención de vamos a hablar de este tema al mismo tiempo que vemos cómo estamos y que nos sentimos unidos. Es decir, que cuando pensemos en que nos tenemos que reunir, pensemos en el aspecto operativo, en el aspecto de pensar juntos y en el aspecto humano, que es sentir juntos. ¿Bien? Así que tenemos que ver que las reuniones que estemos haciendo se están tratando ambos aspectos, pensar y sentir. Y que si en algún caso individualmente es necesario, creas esa excusa, ¿no?, de una reunión para algo en concreto, que le vea sentido, que no vea que es hablar por hablar, pero tú en esa conversación tienes mucha atención a crear confianza y conexión humana. Y de equipo lo mismo. Algunas reuniones de equipo que pongas alguna actividad para decir, oye, antes de empezar, ¿qué os parece si hablamos de cómo nos sentimos? Eso sí que va a funcionar. La reunión tiene sentido, por algo que queréis tratar, pero dices al principio, oye, ¿qué te parece si cada uno dice cómo nos va, qué tal nos está yendo el teletrabajo? Vamos a compartir ideas sobre el teletrabajo. O sea, haces alguna actividad que ayude a crear esa conexión humana. Muy bien. Al final se trata de hacer como las secuoyas. Las secuoyas son árboles de 2000, que llegan a más de 2000 años de antigüedad, más de 100 metros de altura, y que, si os pregunto, ¿cuánto imagináis que miden las raíces? Pues lo normal es que pensemos, pues lógicamente, ¿no?, muy profundas para poder crecer con esa altura, ¿verdad? Las raíces de las secuoyas tienen otra estrategia. Pueden ser de 1 o 2 metros de profundidad. Y lo que hacen es unirse entre ellas y crear ese equilibrio para poder crecer gracias a estar entrelazadas. Al mismo tiempo, cada una de las secuoyas tiene su propia individualidad genética y biológica, pero se apoyan entre ellas. Y cuando una necesita savia,
todo el bosque de secuoyas se la da. Si se ha hecho la prueba de que se introdujo un líquido rojo en una de las secuoyas, a los 2 años estaba expandido por todo el bosque. Eso es lo que se busca, el que encontremos ese apoyo en nuestros compañeros, en el equipo, en la organización. Esa organización es imparable. Ojalá que podamos ser el líder de una comunicación, de una organización que sea como un bosque de secuoyas. Bueno, pues gracias por vuestra atención y vamos entonces con las preguntas. Bueno, ahí me salía ya casi me había olvidado de las certificaciones, pero bueno, es bueno decir que esto es un preludio de las certificaciones internacionales de coaching, de International Coaching Community, y de que, bueno, pues tanto las personas que vienen para poder mejorar en su liderazgo como coaches, como aquellas personas que quieren dedicarse al coaching profesional, pues nosotros seguimos con nuestra metodología que lo que busca es, con un espacio muy razonable de tiempo, ayudar a cada persona a hacer coaching con plena confianza. Que cada actuación, que cada sesión que haga cause un efecto importante en las personas a las que coachea. Que cada persona que se levanta después de estar sentado contigo, sea online o en persona, le hayas marcado una diferencia. Eso es lo que buscamos con la metodología de nuestra certificación internacional de coaching de ICC, sea la individual o la de equipos.